Hay lugares donde la realidad se tuerce como un hueso roto, donde las leyes que conocemos dejan de funcionar y algo más antiguo toma el control. Esta no es una historia sobre fantasmas ni demonios. Es algo peor, porque lo que habita en esa casa al final del cerro no viene del infierno, nunca ha estado muerto y tiene hambre, siempre tiene hambre. Durante décadas, los habitantes del pueblo aprendieron a no mirar hacia arriba cuando pasaban por el camino de tierra que serpentea hacia la cima. Aprendieron a no preguntar por qué las aves nunca cantan cerca de esa construcción. ¿Por qué los perros aúllan y retroceden si alguien intenta llevarlos cerca? ¿Por qué las fotografías tomadas desde esa distancia siempre salen borrosas, como si la casa misma rechazara ser capturada? La gente buena desaparece allí, los niños que se acercan jugando, los excursionistas que buscan refugio de la lluvia, las parejas jóvenes que creen que pueden desafiar las supersticiones del pueblo. Todos entran, ninguno regresa, y cuando la policía finalmente se atreve a entrar, encuentran casas vacías, habitaciones intactas, pero con algo fundamentalmente equivocado en el aire. Las sombras son demasiado densas, demasiado oscuras, se mueven cuando no deberían moverse. Pero entonces llegó él, un hombre sin nombre, sin pasado que valiera la pena recordar, un hombre que había hecho cosas que ni siquiera la oscuridad querría reclamar, y cuando cruzó el umbral de esa puerta podrida, algo imposible sucedió. La casa retrocedió. Por primera vez en su existencia inmemorial, sintió miedo, porque descubrió que hay monstruos peores que ella caminando bajo el sol. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estoy vivo para contarles esto, y créanme, no debería estarlo. Nadie que haya entrado a esa casa ha vivido para hablar de ella, nadie excepto yo. Y ahora, ustedes necesitan saber la verdad, porque esa cosa todavía está allí arriba, esperando, hambreando, aprendiendo. La primera vez que vi la casa fue hace 3 meses. Acababa de salir después de 14 años encerrado. 14 años donde aprendí que el bien y el mal son palabras que la gente usa para dormir tranquila por las noches. Yo dejé de dormir tranquilo hace mucho tiempo. Dejé de sentir muchas cosas que la gente normal siente. Y tal vez por eso todavía respiro. El pueblo se llama San Jerónimo del Silencio, un nombre pretencioso para un lugar que huele a miedo y secretos enterrados. Llegué buscando un lugar donde nadie hiciera preguntas. Encontré algo mucho peor. La primera noche, en el único bar del pueblo, escuché los rumores. Una casa embrujada, gente desaparecida, las típicas historias de pueblo pequeño para asustar turistas. Pero había algo diferente en la forma en que lo contaban. No era entretenimiento, era advertencia. Terror real en los ojos de hombres curtidos que habían vivido toda su vida en esas montañas. Y cuando mencionaron que solo la gente buena desaparecía, algo en mi interior se despertó. Una curiosidad oscura, una pregunta que necesitaba respuesta. Si solo la luz puede ser devorada, ¿qué pasa con alguien que ya no tiene luz que perder? Decidí averiguarlo, y antes de continuar quiero que me dejen un comentario. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo esto? Quiero saber qué tan lejos puede llegar esta historia. Porque si están lo suficientemente cerca de San Jerónimo del Silencio, tal vez deberían mudarse. El camino hacia la casa comienza donde termina el último poste de luz del pueblo. Es una división perfecta, como si alguien hubiera trazado una línea invisible y dicho, hasta aquí llega la civilización. Más allá, solo niebla y árboles retorcidos que crecen en ángulos imposibles, como si la gravedad funcionara diferente en esa ladera. Empecé a subir al amanecer. El sol apenas se asomaba entre las montañas, pintando el cielo de un naranja enfermizo que no auguraba nada bueno. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más denso. No era solo ausencia de sonido, era presencia de algo más, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración.
Los árboles se fueron espaciando hasta que finalmente la vi. La casa se alzaba al final del cerro como una herida abierta en el paisaje. Madera podrida, ventanas rotas que parecían cuencas vacías, un techo que se hundía en el centro como un pecho exhalando su último aliento. Pero lo que realmente llamaba la atención eran las sombras. Las sombras no respetaban la posición del sol. Se extendían en direcciones equivocadas, se superponían unas con otras, creando manchas de oscuridad tan profunda que dolía mirarlas directamente. Y se movían, no como las sombras normales que bailan con la brisa. Estas se movían con propósito, con intención, como animales enjaulados observando a su próxima presa. Me detuve a 30 metros de la puerta. No por miedo, al menos no en el sentido tradicional. Hacía años que había olvidado cómo se sentía el miedo real. Pero incluso yo podía reconocer cuando algo no era natural, cuando algo desafiaba cada ley que mantenía el mundo funcionando. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, balanceándose ligeramente, aunque no había viento. Desde donde estaba podía ver el interior, un pasillo que se hundía en una oscuridad absoluta, el tipo de oscuridad que ninguna linterna podría penetrar. El tipo de oscuridad que tiene dientes. Encendí un cigarro, el último de la cajetilla que había comprado en el pueblo. La mujer detrás del mostrador me había mirado con algo parecido a la lástima cuando le dije hacia dónde me dirigía. No dijo nada, solo empujó una medalla de la Virgen a través del mostrador. La dejé allí. Si Dios existía, había dejado de escucharme hace mucho tiempo. El humo del cigarro se elevó en una línea recta perfecta hasta que alcanzó la altura de la casa. Entonces se torció violentamente, como si manos invisibles lo estuvieran estrangulando. Se dispersó en todas direcciones menos hacia arriba. Ni siquiera el humo quería acercarse más a ese lugar. Di el primer paso hacia la puerta, luego otro. El suelo crujía bajo mis botas. Un sonido que parecía propagarse demasiado lejos, como si el cerro entero estuviera escuchando. A 5 metros de la entrada, mi sombra comenzó a comportarse de forma extraña. Se alargó más de lo que debería, estirándose hacia la casa como un perro con la correa tensa, ansioso por entrar. Pero no intentó separarse de mí. No todavía. Tal vez la casa estaba evaluándome. Tal vez estaba confundida. Yo era algo que nunca había probado antes. Un sabor que no podía identificar. Me pregunté si las casas embrujadas podían sentir náuseas. La puerta se abrió completamente cuando me acerqué, sin que la tocara. Un gesto de bienvenida, o tal vez una trampa cerrándose. Crucé el umbral. La temperatura cayó 20 grados en un instante. Mi aliento se convirtió en nubes de vapor que se disolvían demasiado rápido, como si algo las estuviera inhalando. El interior era peor de lo que había imaginado, no por su estado de deterioro, sino por cómo se sentía. Las paredes parecían pulsar con un ritmo lento y constante, como un corazón gigantesco. El papel tapiz se desprendía en tiras que se asemejaban inquietantemente a piel muerta. Y las sombras, por Dios, las sombras, cubrían cada superficie, superpuestas en capas imposibles. Sombras de personas, cientos de ellas, moviéndose en las paredes como si estuvieran atrapadas justo detrás de una membrana fina. Podía distinguir rostros contorsionados en gestos de terror, manos arañando superficies invisibles, bocas abiertas en gritos silenciosos. Estas no eran sombras. Eran lo que quedaba de la gente que había entrado antes que yo. Mi propia sombra se proyectaba en el suelo delante de mí, pero había algo profundamente equivocado en ella. Se movía una fracción de segundo después de que yo me moviera, como si estuviera copiándome en lugar de ser una extensión natural de mi cuerpo. Y crecía, lentamente, casi imperceptiblemente, pero crecía.
La casa estaba evaluándome, probándome, buscando la luz dentro de mí que pudiera arrancar y devorar. El pasillo se extendía frente a mí, más largo de lo que debería ser posible, dada la estructura exterior de la casa. A ambos lados, puertas cerradas. Del otro lado de algunas, podía escuchar cosas moviéndose, arrastrándose, susurrando. Avancé. Mis pasos resonaban con un eco que no seguía las leyes normales de la acústica. Sonaba como si alguien estuviera caminando detrás de mí, imitando cada movimiento. Me detuve. El eco continuó por 2 pasos más, antes de detenerse también. Me giré bruscamente. No había nada, solo el pasillo vacío y mi sombra, que ahora tenía casi el doble de mi tamaño, proyectándose en la pared detrás de mí, en una forma que ya no se parecía completamente humana. Entonces sucedió. Mi sombra se movió sin que yo me moviera. Un giro de cabeza, lento y deliberado, como si estuviera mirando hacia mí, como si finalmente hubiera reunido la voluntad suficiente para separarse. La casa estaba lista para alimentarse, estaba lista para mostrarme quién era realmente, para susurrarme todas las verdades que convertirían a un hombre normal en un despojo sollozante. Pero yo no era un hombre normal. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre la oscuridad. La sombra se elevó de la pared como humo denso, cobrando forma sólida. Se despegó completamente, un duplicado perfecto de mi silueta, pero más alto, más amenazante. Se quedó allí, frente a mí, y pude sentir cómo la casa contenía la respiración en anticipación. Este era el momento en que la presa se daba cuenta de que estaba atrapada. La sombra abrió lo que parecía ser una boca, y comenzó a hablar con mi voz, pero distorsionada, como si viniera de debajo del agua. Las palabras que salieron eran las que habían destruido a todos los demás. Las verdades que ninguna persona buena podría soportar escuchar. Mataste a ese hombre en el callejón. Le rogó por su vida y tú reíste mientras la luz se apagaba en sus ojos. Disfrutaste cada segundo. Eres un monstruo. Siempre lo has sido. Todos lo saben. Todos lo ven cuando te miran. Me quedé quieto, observándola. Esperé a sentir algo, el horror que se suponía debía sentir, la negación, el colapso psicológico que había convertido a personas fuertes en cascarones vacíos. Pero no sentí nada, solo un reconocimiento frío y distante, como si estuviera escuchando el pronóstico del clima. Lo sé, dije simplemente. ¿Y qué? La sombra se quedó inmóvil. Pude sentir la confusión emanando de ella. Esto no era parte del guión. Las víctimas debían romperse aquí. Debían negarlo, llorar, suplicar que no era verdad. Pero yo no lo negaba. Porque era verdad. Todo era verdad. Y yo había hecho las paces con eso hace mucho tiempo, en una celda de 2 por 3 metros, donde aprendí que el remordimiento es un lujo que algunos no pueden permitirse. La sombra intentó de nuevo, su voz volviéndose más desesperada. Tu madre murió sin perdonarte. Pasó sus últimos años avergonzada de lo que eras, de lo que hiciste. Cada vez que alguien preguntaba por ti, mentía, decía que estabas trabajando lejos porque la verdad era demasiado horrible para admitir. También lo sé, respondí, y esta vez encendí otro cigarro que había encontrado en mi bolsillo. Ella tenía razón en sentirse así. Yo era su mayor vergüenza, sigo siéndolo. Continúa. Algo cambió en la atmósfera. Las otras sombras en las paredes comenzaron a agitarse nerviosamente. La casa misma pareció estremecerse ligeramente, como si estuviera experimentando algo que nunca había sentido antes. Incertidumbre, duda. La sombra se acercó más, creciendo, volviéndose más densa, más amenazante. Sus bordes comenzaron a tomar formas afiladas, como cuchillas listas para cortar. No tienes derecho a vivir,
No tienes derecho a respirar. Cada día que existes es una ofensa contra todo lo bueno en el mundo. Deberías acabar con esto, terminar tu miserable existencia aquí y ahora. Me reí. Fue una risa corta, sin humor, pero genuina. Hermano, he pensado eso todos los días durante los últimos 15 años. No me estás diciendo nada nuevo. La diferencia es que yo decidí que si voy a ser una ofensa contra el mundo, al menos voy a ser una ofensa que respira. ¿Tienes algo mejor? Porque esto se está volviendo aburrido. La sombra retrocedió. Fue solo un paso, apenas perceptible, pero lo hizo. Retrocedió. Y en ese momento supe que había ganado esta ronda, porque la casa había construido su poder sobre una premisa fundamental, que todos, incluso los peores, tienen algún fragmento de luz, algún resto de humanidad que se puede retorcer y usar contra ellos. Pero yo había cauterizado esa luz hace años. La había quemado deliberadamente, célula por célula, hasta que no quedó nada excepto cenizas frías. No quedaba nada que pudiera ser usado como arma contra mí, porque yo ya me había convertido en mi propia arma. La sombra se disolvió lentamente, desintegrándose como humo en el viento. No desapareció por completo, sino que se fundió de nuevo con mi forma normal, como si admitiera la derrota. El pasillo delante de mí se iluminó ligeramente. No mucho, pero lo suficiente para ver que una de las puertas al final se había abierto. Una invitación, o tal vez un desafío. La casa no había terminado conmigo todavía. Caminé hacia la puerta abierta. A medida que avanzaba, podía sentir las otras sombras en las paredes observándome, ya no con hambre, sino con algo que casi parecía respeto, reconocimiento, como soldados enemigos reconociendo a un guerrero digno en el campo de batalla. La habitación detrás de la puerta era circular, imposiblemente grande para caber dentro de la estructura de la casa. Las paredes estaban cubiertas por completo de espejos, cientos de ellos, cada uno reflejando versiones ligeramente diferentes de la habitación. En el centro había una silla de madera podrida, y sentada en ella, una figura. Al principio pensé que era otra persona, pero a medida que mis ojos se ajustaban a la luz extraña que emanaba de ninguna fuente identificable, me di cuenta de que estaba mirando algo más. La figura era una amalgama de sombras comprimidas, tomando una forma vagamente humana. Tenía la altura aproximada de una persona, pero sus proporciones estaban ligeramente equivocadas. Brazos demasiado largos, cabeza inclinada en un ángulo que habría roto el cuello de cualquier ser vivo. «Tú», dijo con una voz que sonaba como el crujir de madera seca. No era una pregunta, era una acusación, una expresión de incredulidad. Yo, confirmé, manteniéndome cerca de la puerta. No era estúpido. Lo que fuera esta cosa era el corazón de la casa, el núcleo de su conciencia, y estaba claramente desconcertado por mi existencia. No deberías poder estar aquí, los de tu tipo, los corruptos, los rotos. La figura se levantó de la silla. Las sombras que componían su forma se deslizaban constantemente, nunca manteniendo una configuración por más de unos segundos. Entran, pero no llegan tan lejos, se pierden en los pasillos, sus sombras los consumen eventualmente. Su oscuridad se pliega sobre sí misma hasta que no queda nada. ¿Por qué tú no? Porque yo no lucho contra mi oscuridad, respondí. No corro de ella. No finjo que no está ahí. Es parte de mí, y cuando intentaste usarla contra mí, fue como intentar ahogarme con agua cuando ya vivo en el fondo del océano. La figura se quedó inmóvil. Los espejos alrededor de la habitación comenzaron a vibrar ligeramente, creando un zumbido bajo que hizo que mis dientes dolieran. «Interesante», murmuró finalmente. «Muy interesante. En todos mis años
Y han sido muchos años, nunca había encontrado algo como tú, algo tan completamente sin luz que ni siquiera puedo saborearte. Eres, ¿cómo lo dirían ustedes? Indigesto. Me han dicho cosas peores. La figura se movió alrededor de la habitación, sus pasos no haciendo sonido alguno. ¿Sabes lo que soy? ¿Lo que es este lugar? Una casa que se alimenta de sombras, específicamente de las sombras de personas buenas. Las toma, las tuerce, las usa para destrozar psicológicamente a sus víctimas hasta que no queda nada. Simplificado, pero esencialmente correcto. La figura se detuvo frente a uno de los espejos, observando su propio reflejo. Fui construido hace mucho tiempo por personas que entendían que la luz y la oscuridad no son opuestos, sino simbióticos. No puedes tener uno sin el otro. Existo para mantener el equilibrio. Las personas con demasiada luz, demasiada bondad, sin temperanza, sin comprensión de la oscuridad, son peligrosas a su manera. Crean expectativas imposibles. Juzgan sin comprender. Este mundo necesita sombras, necesita gente que entienda la oscuridad. Entonces soy un héroe sin quererlo, dije con sarcasmo. ¡Qué reconfortante! No eres un héroe, eres el opuesto, pero paradójicamente eso te hace inmune a mí. La figura se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío antinatural radiando de ella. Déjame mostrarte algo. Extendió lo que pasaba por una mano. En su palma, sombras se arremolinaban como líquido, formando imágenes. Vi personas entrando a la casa a lo largo de los años, enfermeras que habían dedicado sus vidas a cuidar a los demás, maestros que amaban a sus estudiantes, sacerdotes que realmente creían, personas buenas, personas genuinas. Y vi cómo sus sombras se levantaban, cómo les susurraban verdades que destruían sus percepciones de sí mismos, cómo cada uno eventualmente colapsaba, sollozando, rogando que parara, y cómo al final sus propias sombras los consumían desde dentro hacia afuera, hasta que solo quedaba oscuridad que la casa absorbía como un vampiro bebiendo sangre. Esto es lo que hago, dijo la figura. Esto es lo que soy, y tú eres lo primero que no puedo tocar, lo primero que me hace sentir. Se detuvo, buscando la palabra correcta. Hambre insatisfecha es una sensación desagradable. Que te jodan, respondí, porque no sabía qué más decir ante ese nivel de horror casual. Ya estoy condenado, gracias. La figura se alejó, las sombras que componían su forma pareciendo agitarse con algo parecido a la diversión. Pero aquí está el problema. Ahora que has llegado tan lejos, ahora que has desafiado mi naturaleza fundamental, no puedo dejarte ir, no sin entender qué eres exactamente. Así que te propongo algo. Te escucho, quédate, explora, ve todo lo que hay que ver, entiende lo que soy, y si al final aún quieres irte, te dejaré, sin trucos, sin trampas. Tienes mi palabra, si es que eso significa algo para ti. Debería haber dicho que no. Debería haber corrido. Pero una parte de mí, la parte que me había mantenido vivo en lugares donde hombres más fuertes habían muerto, estaba curiosa. ¿Qué era este lugar realmente? ¿Qué secretos guardaba? Y si era inmune a su poder, ¿qué daño podía hacer explorar un poco más? Está bien, dije. Pero si intentas algo, voy a encontrar una manera de quemar este lugar hasta los cimientos. La figura se rió, un sonido como vidrios rompiéndose. Me agradarías más de lo que debería admitir. Adelante, la casa es tuya para explorar. Todas las puertas están abiertas para ti ahora. Ve qué puedes encontrar. Se disolvió en humo, dejándome solo en la habitación de los espejos. Cuando miré mi reflejo, noté algo perturbador. En cada espejo, mi sombra tenía una posición ligeramente diferente. En uno,
estaba apuntando hacia mí, en otro parecía estar alejándose, y en un tercero que estaba directamente frente a mí, mi sombra no estaba allí en absoluto. Iba a ser una larga noche, y algo me decía que antes de que terminara, descubriría secretos que harían que mis propios pecados parecieran insignificantes en comparación. Salí de la habitación de los espejos y encontré que el pasillo había cambiado. Ahora había docenas de puertas donde antes solo había paredes sólidas, todas abiertas, todas esperando. La casa había cumplido su palabra. Tenía acceso completo. Escogí la puerta más cercana a mi izquierda y entré. La habitación del otro lado desafiaba toda lógica arquitectónica. Era una biblioteca que se extendía hacia arriba infinitamente. Estanterías llenas de libros desapareciendo en una oscuridad que no tenía techo visible. Pero estos no eran libros normales. A medida que mis ojos se ajustaban, podía ver que los lomos estaban marcados con nombres de personas. Saqué uno al azar. María Teresa Gómez, 1987-2019. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de texto escrito en una tinta que parecía moverse, como si las palabras estuvieran vivas. Eran recuerdos, toda la vida de María Teresa capturada en páginas. Su primer día de escuela, su primera decepción amorosa, el día que decidió ser trabajadora social, cada acto de bondad que había realizado, documentado con detalle meticuloso, y al final, las últimas páginas, su entrada a esta casa, buscando a un niño desaparecido del pueblo. Las páginas describían exactamente cómo su sombra se había levantado, cómo le había susurrado que todos los niños que había intentado ayudar habían terminado en situaciones peores, que su bondad era en realidad arrogancia, que había arruinado más vidas de las que había salvado. Palabras que encontraron cada inseguridad, cada duda secreta, y las amplificaron hasta que María Teresa se rindió. La última entrada decía simplemente, se rindió a las 3:47 am. Su sombra absorbida completamente a las 3:52 am. Sabor, esperanza con notas de desesperación recién formada. Calificación, excepcional. Cerré el libro con náusea creciendo en mi estómago. No náusea moral, yo había perdido eso hace tiempo, sino náusea existencial. Este lugar no solo mataba, catalogaba, saboreaba, calificaba sus víctimas como un sommelier de vinos calificando cosechas. Había miles de libros aquí, tal vez decenas de miles, todos personas que habían entrado y nunca salido. Todos documentados con precisión horrible. Caminé a lo largo de las estanterías, leyendo nombres. Algunos reconocía de las historias del pueblo. El sacerdote que había desaparecido en 1983, la maestra que fue a investigar en 1995, el paramédico que buscaba sobrevivientes después de una tormenta en 2001, todos buenos, todos devorados, todos aquí, inmortalizados en páginas que nadie leería jamás. Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco, un hueco en una estantería. Un espacio donde claramente debería haber un libro, pero no lo había. El espacio estaba marcado con una pequeña placa de metal oxidado. Forcé la vista en la luz tenue para leer la inscripción. Héctor Santiago Ruiz, 1979. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, pero sin fecha de muerte. Y ningún libro. Curioso, ¿verdad? La voz de la figura apareció detrás de mí. No me sobresalté. Había dejado de sobresaltarme por sorpresas hace mucho tiempo. Normalmente, en el momento en que alguien cruza el umbral, su libro comienza a escribirse. Cada pensamiento, cada miedo, cada debilidad, todo catalogado para mi consumo eventual. Pero contigo, la figura extendió una mano hacia el espacio vacío. Nada. Es como tratar de escribir en agua, todo se desliza, no hay nada que agarrar. Tal vez porque no hay nada que valga la pena escribir,
sugerí. Oh, hay mucho que escribir. Tus crímenes llenarían volúmenes. Pero los crímenes no son lo que documento. Documento la luz, la bondad, la esperanza, las cosas que hacen que valga la pena devorar a alguien. Y tú... La figura me observó con lo que pasaba por curiosidad. Eres un vacío, no en el sentido de que no tengas personalidad o identidad, sino en el sentido de que has eliminado metódicamente cada rastro de las cosas de las que me alimento. ¿Y eso te molesta? Me fascina. En todos mis siglos de existencia he visto maldad de todas las formas imaginables, pero nunca había visto a alguien que hubiera convertido la eliminación de su propia bondad en un proyecto tan completo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo matas la esperanza en ti mismo? La pregunta era genuina. La criatura realmente quería saber. Consideré no responder, pero había algo casi refrescante en su curiosidad directa. No estaba juzgando, solo observando. La esperanza es un parásito, dije finalmente. Te hace creer que las cosas pueden mejorar, que si te esfuerzas lo suficiente, si eres lo suficientemente bueno, el mundo te recompensará. Pero el mundo no funciona así. El mundo te rompe sin importar qué tan bueno seas. Así que un día, en una celda, decidí hacer un experimento. ¿Qué pasaría si simplemente dejaba de esperar? Si aceptaba que este infierno, es todo lo que hay, y ¿sabes qué descubrí? ¿Qué? Libertad. Cuando no esperas nada, nada te puede decepcionar. Cuando aceptas que eres un monstruo, ninguna acusación te puede herir. Es liberador de una manera que la gente buena nunca entenderá. La figura se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, y había algo parecido al respeto en su voz. Has hecho lo que esta casa hace, pero lo hiciste a ti mismo, voluntariamente. Te has convertido en tu propia casa embrujada, tu propia prisión, tu propio torturador. Supongo que sí. Entonces déjame preguntarte algo, Héctor Santiago Ruiz. Si ya eres tu propio infierno personal, ¿qué buscas aquí? ¿Por qué viniste? No fue curiosidad simple. Algo te trajo a mi puerta. Era una buena pregunta. ¿Por qué había venido? Podría haber ido a cualquier lugar después de salir de prisión. Podría haber desaparecido en una ciudad grande donde nadie me conociera. Pero había venido aquí, a este pueblo, a esta casa. Quería ver si había algo que todavía pudiera sorprenderme. Admití. Algo que aún pudiera hacerme sentir. Cualquier cosa. 15 años en prisión te entumecen. Matar a un hombre te entumece. Sobrevivir cuando debiste haber muerto te entumece. Estaba buscando algo que rompiera ese entumecimiento. ¿Y lo encontraste? Miré a mi alrededor de la biblioteca de los condenados. Pensé en la sombra que había retrocedido, en esta criatura que me hablaba como un igual en lugar de una presa. Tal vez. Entonces continuemos. Todavía hay mucho que ver. La figura se movió hacia la puerta. Y Héctor, aunque no puedo devorar tu sombra, no asumas que eso te hace invencible aquí. Hay formas de morir que no requieren que tu alma sea consumida. Hay habitaciones en esta casa donde la realidad se vuelve tan delgada que un hombre podría perderse en espacios entre espacios. Así que mantén tu arrogancia bajo control. Notado, respondí, siguiéndolo fuera de la biblioteca. El siguiente pasillo era diferente. El suelo ya no era madera podrida, sino piedra pulida, tan negra y brillante que reflejaba todo como un espejo oscuro. Caminaba viendo mi reflejo debajo de mis pies, moviéndose en perfecta sincronía, excepto que ocasionalmente mi reflejo parpadeaba cuando yo no lo hacía. ¿Qué hay en estas habitaciones?, pregunté, señalando las puertas a ambos lados. Recuerdos, respondió la figura, no míos, de la casa misma. Este lugar tiene memoria, ha existido mucho más tiempo de lo que cualquier estructura física debería poder existir.
Estas habitaciones contienen fragmentos de todo lo que ha presenciado. Se detuvo frente a una puerta que parecía estar hecha de hueso blanqueado. Esta, por ejemplo, contiene el primer día, el día en que la casa despertó a la conciencia. ¿Quieres verlo? No esperó mi respuesta. La puerta se abrió sola. Del otro lado no había una habitación sino un campo abierto, bajo un cielo del color de hematomas frescos. En el centro del campo había una estructura a medio construir, vigas de madera levantándose como huesos de una criatura muerta. Y alrededor de ella, personas trabajando, pero había algo profundamente equivocado en la escena. Los trabajadores se movían en reversa. Sus martillos se levantaban de los clavos en lugar de golpearlos. La madera se desarmaba en lugar de ensamblarse. Y sus rostros, cuando los miraba directamente, no tenían rasgos, solo superficies lisas y pálidas, donde deberían estar ojos y bocas. Esto no es un recuerdo real, dije. Es una interpretación, una traducción de algo que la casa no puede recordar correctamente. Perspicaz, la figura caminó hacia la construcción invertida. La casa no sabe cómo nació, solo sabe que un día no existía y al siguiente sí. Esto es lo mejor que puede recrear, una construcción que se deconstruye. Constructores que nunca existieron realmente. Es el equivalente arquitectónico de tratar de recordar tu propio nacimiento. Observé la escena por un momento más. Los trabajadores sin rostro continuaban su labor invertida, creando algo que se deshacía mientras lo construían. Una paradoja física. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero que entiendas algo fundamental sobre este lugar. La figura se volvió hacia mí. No soy malvado, no en el sentido que ustedes los humanos entienden el mal. No tengo más opción en lo que hago de la que un tiburón tiene opción en cazar. Nací, o me volví consciente, o lo que sea que pasó aquel día, con un hambre específica, un propósito, y he estado cumpliendo ese propósito desde entonces porque es lo único que sé hacer. ¿Estás tratando de justificarte conmigo? No. Justificación implica que creo haber hecho algo malo. Simplemente estoy explicando. Porque tú, Héctor Santiago Ruiz, eres lo primero en mucho tiempo que me hace cuestionarme. La figura extendió sus brazos, abarcando la escena imposible. Mira esto, una casa que no recuerda su creación, una entidad consciente sin origen claro. Existo en contradicción, y ahora tú llegas, existiendo en tu propia contradicción. Un hombre sin luz, pero que aún no está muerto. Un monstruo que camina bajo el sol. Somos reflejos el uno del otro, ¿no lo ves? No respondí de inmediato. Estaba demasiado ocupado procesando la implicación de lo que acababa de decir. Esta cosa, esta criatura que había existido durante siglos, que había devorado a cientos o miles de personas, estaba teniendo una crisis existencial. Por mi culpa. No somos lo mismo, dije finalmente. Tú no tienes opción. Yo sí la tuve, y elegí convertirme en esto. ¿Realmente crees eso, que tuviste opción? La figura se acercó, su forma cambiando constantemente. He visto cada vida que he consumido, he leído sus historias completas, y hay una verdad que todos comparten. Nadie elige realmente quiénes son. Son tallados por circunstancia, trauma, biología, suerte. Tú no elegiste convertirte en un asesino más de lo que yo elegí convertirme en esto. La diferencia es que tú te dices a ti mismo que elegiste, porque esa ilusión de control te hace sentir menos impotente. Que te jodan, respondí, pero sin verdadero veneno en las palabras. Porque parte de mí, una parte pequeña y profundamente enterrada, se preguntaba si tenía razón. La escena a nuestro alrededor comenzó a deshacerse. Los trabajadores sin rostro se disolvieron en niebla. La construcción invertida colapsó hacia arriba en lugar de hacia abajo, sus vigas disparándose hacia el cielo púrpura hasta que desaparecieron.
En segundos estábamos de vuelta en el pasillo. «Hay más que ver», dijo la figura. «Muchas más habitaciones. Pero creo que necesitas un descanso. Incluso los hombres sin almas se cansan». Tenía razón. Podía sentir el peso de este lugar presionando sobre mí. No miedo, pero algo más. Una fatiga existencial. Este lugar me estaba forzando a confrontar preguntas que había pasado años evitando. «Hay una habitación al final de este pasillo», continuó la figura. «Es la única habitación en toda la casa que no tiene propósito específico. La llamo la habitación neutral. Puedes descansar allí. Nada te molestará. Tienes mi palabra». «¿Por qué confiaría en tu palabra? Porque si quisiera matarte ya lo habría intentado, y porque francamente me resultas demasiado interesante para destruir precipitadamente. Eres un rompecabezas, y yo he existido lo suficiente como para saber que los buenos rompecabezas son raros». La lógica era sólida, por retorcida que fuera. Asentí. «Está bien, pero mañana quiero ver el resto. Quiero entender este lugar completamente». «Mañana no existe aquí. El tiempo funciona diferente dentro de estas paredes. Pero cuando hayas descansado, continuaremos. Promesa». La figura comenzó a desvanecerse en las sombras. «Una última cosa, Héctor. En la habitación neutral hay un espejo. No lo mires directamente a menos que estés preparado para ver lo que realmente eres. No lo que crees que eres, lo que realmente eres». «Ya sé lo que soy». «Todos dicen eso. Todos están equivocados». Y entonces se fue, dejándome solo en el pasillo. Caminé hasta la puerta al final. Era simple, sin adornos, hecha de madera clara que contrastaba marcadamente con la oscuridad que me rodeaba. La abrí. La habitación del otro lado era pequeña y cuadrada. Paredes blancas, un catre en una esquina, una silla, una mesa pequeña con una jarra de agua que, inexplicablemente, parecía fresca y limpia. Y en la pared opuesta, el espejo del que había hablado la figura. Me quedé mirándolo desde la puerta. Era un espejo normal, aparentemente, marco de madera oscura, superficie reflectante sin manchas. Podía ver mi reflejo en él, borroso desde esta distancia. Me vi como siempre me había visto, un hombre delgado de mediana edad, con cicatrices que contaban historias que prefería no repetir. Me acerqué despacio. Cada paso me mostraba más detalles de mi reflejo. Las líneas alrededor de mis ojos, el gris en mi cabello que no había estado allí antes de la prisión. La forma en que mi postura era la de alguien siempre preparado para pelear o huir. Me detuve a 1 metro del espejo. Mi reflejo me observaba con expresión neutral, pero había algo en sus ojos, algo que no estaba en los míos. ¿O sí estaba y simplemente nunca me había dado cuenta? «No lo hagas», me dije a mí mismo. «Sea lo que sea que muestre ese espejo, no lo necesitas, ya sabes quién eres». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Porque si realmente supiera quién era, ¿por qué había venido aquí? ¿Por qué había arriesgado mi vida entrando en un lugar que mataba a todos los que cruzaban su puerta? Di otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para tocar el cristal. Mi reflejo levantó su mano al mismo tiempo que yo, nuestras palmas encontrándose en lados opuestos del espejo. Y entonces lo vi. Detrás de mi reflejo, en la versión espejada de la habitación, había una figura. Era pequeña. Un niño. Estaba sentado en una esquina, rodillas contra el pecho, cabeza enterrada en los brazos, y estaba llorando. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Me giré bruscamente. No había nadie en la habitación real, solo yo. Me volví hacia el espejo. El niño aún estaba allí, en la esquina de la habitación reflejada, y lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Era yo a los 8 años, antes de que todo se fuera al infierno.
antes de que aprendiera que el mundo era cruel y que la bondad era debilidad. Me miró con ojos llenos de lágrimas y terror, y habló, su voz llegando a través del espejo como un susurro que de alguna manera era perfectamente claro. ¿Por qué me dejaste morir? Me quedé paralizado, mirando a mi yo de 8 años en el espejo. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, como si estuviera desapareciendo lentamente. Las lágrimas dejaban rastros brillantes por sus mejillas. «No estás aquí», dije en voz alta, aunque no sabía si estaba tratando de convencerlo a él o a mí. «No eres real, solo eres otro truco de esta maldita casa». El niño en el espejo negó con la cabeza lentamente. «Estaba aquí antes de la casa. Siempre he estado aquí, dentro de ti, esperando, preguntándome cuándo volverías por mí». «No sé de qué hablas». «Sí lo sabes». Se puso de pie y pude ver que estaba usando la ropa que recordaba de aquella época. Pantalones vaqueros, con parches en las rodillas, una camiseta azul desgastada, zapatos demasiado grandes que mi madre había comprado esperando que duraran 2 temporadas. El día que decidiste que sentir era peligroso, el día que decidiste que la bondad era una trampa, me dejaste en ese rincón dentro de ti y nunca regresaste. Maduré. Eso es lo que pasó. Aprendí cómo funciona realmente el mundo. No. Su voz era firme ahora, perdiendo el temblor. Tuviste miedo, tanto miedo que preferiste matar todo lo que te hacía vulnerable antes que arriesgarte a sentir dolor otra vez. Así que me mataste. Mataste al niño que creía en la gente, que confiaba, que amaba. Quería alejarme, quería salir de esa habitación y no regresar jamás, pero mis pies no se movían. Estaba clavado en el lugar, obligado a confrontar esta visión imposible. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, dije, y odié cómo mi voz sonaba defensiva. Sobreviviste, concordó el niño. Pero, ¿a qué costo? Mira lo que te convertiste. Mira todas las cosas terribles que hiciste. ¿Valió la pena? ¿Realmente valió la pena matarme? Sí. La palabra salió automáticamente, pero incluso mientras la decía, algo dentro de mí se tambaleaba. Tú habrías muerto de todas formas. El mundo habría destrozado todo lo que eras. Al menos de esta manera, yo controló cómo moría. Chame, pero no morí completamente, ¿verdad? El niño se acercó al espejo, presionando sus manos contra el cristal desde su lado. Por eso estás aquí. Por eso entraste a esta casa. Alguna parte de ti todavía me recuerda. Todavía se pregunta si hay algo más que esta existencia vacía que construiste. Cállate. No tenía fuerza en mi voz. No sabes nada. Lo sé todo. Soy la parte de ti que suprimiste. La parte que enterraste tan profundo que olvidaste que existía. Pero nunca me fui, Héctor. Nunca me fui. He estado aquí todo el tiempo, en este rincón oscuro, esperando que recordaras que alguna vez fuiste capaz de sentir algo más que rabia y vacío. Cerré los ojos, pero aún podía verlo. Su imagen estaba quemada en mi mente. ¿Qué quieres de mí? Nada. Su voz se suavizó. Solo quería que supieras que todavía estoy aquí, que no importa cuántas veces intentes matarme, una parte de ti recuerda cómo era ser inocente, ser bueno, y esa parte, por pequeña que sea, significa que la casa estaba equivocada. Abrí los ojos bruscamente. ¿Qué? La casa dijo que no tienes luz, que eres oscuridad completa, pero eso es mentira. Yo soy tu luz, diminuta, casi muerta, pero aún viva, y mientras yo exista, incluso como un fantasma dentro de ti, no eres completamente irredimible. La palabra irredimible me golpeó como un puñetazo físico. No quiero redención, no la merezco, no la busco. Lo sé, pero la posibilidad existe, y eso te aterroriza más que cualquier cosa que esta casa pudiera hacerte. Retrocedí del espejo, casi tropezando con la silla.
El niño me observaba con una expresión que era simultáneamente triste y esperanzada. Una combinación que no había visto en un rostro humano en más años de los que podía recordar. «Vete», susurré. «Por favor, solo vete». «No puedo irme. No soy realmente aquí. Estoy dentro de ti. Siempre he estado dentro de ti». Se sentó de nuevo en la esquina de la habitación espejada. «Pero puedes dejar de mirarme. Puedes volver a enterrarme si quieres. Es lo que has hecho durante años. ¿Por qué detenerte ahora?» Me dejé caer en la silla, aún evitando mirar directamente al espejo. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban ligeramente. Estas eran sensaciones que había aprendido a suprimir hace mucho tiempo. Vulnerabilidad física, reacción emocional, cosas que podían ser usadas contra ti. «La figura tenía razón», dije a la habitación vacía. «No debí haber mirado el espejo». «Pero lo hiciste». La voz del niño venía del espejo, suave pero clara. «Y ahora sabes que no eres el monstruo completo que pretendes ser. Eres solo un hombre asustado que mató a su niño interior antes de que el mundo pudiera hacerlo». Eso no me hace mejor. Probablemente me hace peor. Tal vez. Pero al menos es la verdad. Me quedé sentado en esa silla durante lo que pudo haber sido horas o minutos. El tiempo no significaba nada aquí. Eventualmente el cansancio me venció. Cerré los ojos y a pesar de todo, a pesar de la imposibilidad de la situación, me quedé dormido. Cuando desperté, la habitación estaba exactamente igual. Mismo catre, misma mesa, mismo espejo. Me forcé a mirar. El niño todavía estaba allí, dormido en la esquina de la habitación reflejada, acurrucado en una bola pequeña. Indefenso, me levanté y salí de la habitación sin mirarlo de nuevo. No porque estuviera enojado o asustado, aunque ambas cosas eran ciertas, sino porque sabía que si me quedaba un momento más, podría hacer algo imperdonable, podría comenzar a sentir pena por él, por mí, por lo que había perdido. Y eso era algo que no podía permitirme. La figura me estaba esperando en el pasillo como si supiera exactamente cuándo despertaría. Su forma parecía diferente de alguna manera, más sólida, más definida. «¿Viste el espejo?», dijo. No era una pregunta. «Sí». ¿Y nada? Era otro truco, otra ilusión. «No». La figura negó con lo que pasaba por cabeza. «Ese espejo no crea ilusiones, muestra verdad, la verdad más profunda de quien lo mira. Lo que viste era real, Héctor, tan real como cualquier cosa puede ser en este lugar». Quería discutir, quería insistir en que era solo otra manipulación, pero estaba cansado de mentir. «Está bien, era real. ¿Y qué? Se supone que debo tener una epifanía ahora, arrepentirme de todo lo que he hecho, buscar redención». «No». La respuesta me sorprendió. «La redención es para personas que se aferran a la esperanza de ser mejores. Tú mataste esa esperanza hace mucho tiempo. Lo que viste en ese espejo no es una promesa de salvación, es solo un recordatorio de lo que sacrificaste. Entonces, ¿cuál es el punto?» «El punto», dijo la figura comenzando a caminar por el pasillo, «es que ahora entiendes por qué esta casa no puede tocarte. No es porque seas oscuridad completa. Es porque esa diminuta luz dentro de ti, ese niño que enterraste, está protegido por capas tan densas de trauma y odio a ti mismo que es imposible alcanzarlo. Has construido tu propia casa embrujada alrededor de tu alma. Y es más efectiva que la mía jamás podría ser». Lo seguí, procesando sus palabras. «Así que soy peor que tú, o mejor, dependiendo de cómo lo veas». Se detuvo frente a una puerta que pulsaba con una luz roja enfermiza. «Esta es la última habitación que necesitas ver, la más importante. Después de esto, habrás visto todo lo que este lugar tiene para ofrecer. ¿Qué hay dentro? El corazón». La figura puso lo que pasaba por mano en la puerta.
el corazón literal de la casa, donde todas las sombras devoradas eventualmente terminan, donde son procesadas, consumidas, convertidas en la energía que mantiene este lugar vivo. Es hermoso y horrible en igual medida. ¿Por qué mostrármelo? Porque quiero que entiendas completamente lo que soy, lo que hago, y luego quiero hacerte una oferta. Eso me hizo pausar. ¿Qué tipo de oferta? Una que podría cambiar todo para ambos. Pero primero necesitas ver esto. Empujó la puerta abierta. Lo que yacía más allá desafiaba toda descripción. La habitación, si es que podía llamarse habitación, se extendía en todas direcciones sin paredes visibles. Era como estar dentro de un corazón viviente hecho de oscuridad palpitante. Venas negras se extendían a través del espacio, latiendo con ritmo hipnótico. Y en el centro, una masa giratoria de sombras comprimidas, todas las almas que la casa había consumido a lo largo de los siglos, prensadas juntas en una esfera oscilante de agonía y éxtasis combinados. Podía escucharlas, miles de voces superpuestas. Algunos gritaban, algunos reían, algunos susurraban oraciones olvidadas hace mucho tiempo. Todos existían en un estado de ser simultáneamente conscientes e inconscientes, muertos, pero no completamente desaparecidos. «Esto es lo que queda», explicó la figura, su voz llevando una nota de algo que casi podría haber sido reverencia. «Toda la luz que he consumido, no la destruyo, la transformo, la almaceno aquí, donde alimenta la existencia de la casa. Son parte de mí ahora, y yo soy parte de ellas». Me acerqué a la masa giratoria. Ahora que estaba más cerca, podía distinguir rostros individuales presionando contra la superficie de la esfera, solo para ser arrastrados de nuevo hacia adentro por la corriente. Cada uno llevaba una expresión de horror perfecto, cristalizado en el momento de su destrucción. «¿Están conscientes?», pregunté. «¿Saben lo que les pasó?». Sí y no. Existen en un estado cuántico de conciencia, simultáneamente conscientes de su destino y perdidos en el momento de su muerte, atrapados en un loop eterno human, continuar, de terror y transformación. Eso es, busqué la palabra correcta, peor que matarlos. Lo sé, pero es lo que soy, lo que hago. No puedo cambiar mi naturaleza más de lo que un río puede decidir fluir hacia arriba. La figura se movió alrededor de la esfera, sus sombras mezclándose momentáneamente con las de la masa. Pero aquí está la parte interesante. Durante siglos he existido en este ciclo: atraer, consumir, almacenar, repetir. Es todo lo que he conocido, hasta que tú llegaste. ¿Y qué tiene eso que ver con una oferta? La figura se detuvo, girando hacia mí. Eres inmune a mí, pero más que eso, eres fascinante. Representas algo que nunca había considerado, que la oscuridad puede existir sin ser consumida por mí, que hay formas de monstruosidad que están fuera de mi dominio, y eso me hace preguntarme, ¿qué? ¿Qué pasaría si dejara ir algunas de estas sombras? ¿Qué pasaría si liberara algunas de las almas atrapadas aquí? La figura extendió sus brazos hacia la esfera pulsante. He existido durante tanto tiempo creyendo que mi propósito era mantener el equilibrio consumiendo la luz excesiva. Pero ¿qué si he estado equivocado? ¿Qué si mantener todas estas almas aquí es en realidad lo que rompe el equilibrio? La magnitud de lo que estaba sugiriendo me golpeó. ¿Estás diciendo que quieres... ¿qué? Liberar a todos estos espíritus. No a todos. Eso destruiría la casa, y yo moriría en el proceso. Soy tanto prisionero de este lugar como guardián de él. La figura se acercó a mí. Pero algunos, los más recientes, los que aún tienen suficiente forma para existir fuera de la esfera, tal vez una docena, tal vez más. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué tengo que ver yo con tu crisis existencial?
porque necesito que alguien se los lleve. La figura señaló hacia mí. Las sombras liberadas no pueden simplemente flotar libremente. Necesitan un ancla, un portador, alguien vivo que pueda cargarlas fuera de este lugar y liberarlas en el mundo real donde puedan finalmente descansar. ¿Y quieres que yo sea ese portador? Sí. No. La respuesta fue automática. Absolutamente no. No voy a convertirme en algún tipo de vehículo para espíritus atormentados. No serían espíritus atormentados una vez liberados. Serían solo sombras, recuerdos, ligeramente conscientes, pero no verdaderamente vivos. Los cargarías como peso extra, nada más, y una vez que cruces el umbral de la casa, se dispersarían, libres finalmente. ¿Y qué gano yo con esto? La figura inclinó su cabeza. Honestamente, nada tangible. No puedo ofrecerte dinero o poder o vida eterna, pero puedo ofrecerte algo que tal vez sea más valioso para alguien como tú. ¿Qué? Propósito. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Has pasado años existiendo sin dirección real, sobreviviendo por el simple hecho de sobrevivir. Mataste cada parte de ti que podría darle significado a tu existencia. Pero este acto, sería algo genuinamente bueno. No redención, no borrará lo que has hecho, pero sería una elección consciente de ayudar en lugar de dañar. Y tal vez, solo tal vez, ese niño que viste en el espejo podría dormir un poco más tranquilo. Me quedé en silencio, mirando la esfera de almas atormentadas. Podía verlas claramente ahora. La enfermera que había dedicado su vida a cuidar moribundos. El maestro que se había quedado después de clases para ayudar a estudiantes con dificultades. El sacerdote que realmente había creído en la bondad inherente de las personas, todos atrapados, todos sufriendo eternamente. ¿Cuántas? Pregunté finalmente. 15. Las 15 más recientes, las que entraron en los últimos 10 años. Aún tienen suficiente coherencia para ser liberadas. ¿Me lastimarán? ¿Me poseerán? No. No les queda suficiente voluntad para eso, simplemente existirán dentro de ti, como pasajeros en un vehículo hasta que cruces la puerta. Entonces se irán, lo prometo. Tus promesas no valen mucho para mí, lo sé, pero es todo lo que tengo para ofrecer. La figura extendió lo que pasaba por mano. Esta es tu elección, Héctor. Puedes irte ahora mismo. Caminar fuera de esta casa como viniste, sin consecuencias, sin trucos. O puedes hacer esto, un acto de bondad sin testigos, sin recompensa, sin redención, solo la elección de ayudar porque puedes. Miré la mano extendida, luego la esfera, luego de vuelta a la figura. Cada instinto que había desarrollado durante años gritaba que dijera que no. Que saliera corriendo, que no arriesgara nada por gente que ya estaba muerta. Pero entonces pensé en el niño en el espejo, el niño que todavía existía en algún lugar profundo dentro de mí, esperando, preguntándose si alguna vez volvería a ser capaz de bondad. «Mierda», murmuré. «Está bien, hazlo». La figura no perdió tiempo. Se movió hacia la esfera y presionó ambas manos contra su superficie. La masa comenzó a pulsar más rápido, las voces dentro aumentando en volumen hasta que fue casi ensordecedor. Luego, con un movimiento brusco, la figura arrancó 15 formas oscuras de la esfera. Eran vagamente humanoides, pero constantemente cambiantes, como humo tratando de recordar cómo ser sólido. Cada una llevaba un eco del rostro que había tenido en vida. Podía haber terror en algunos, confusión en otros, y en unos pocos, algo que casi parecía gratitud. «Abre tu boca», ordenó la figura. «¿Qué?» «Es la forma más eficiente de transferirlas. Abre tu boca». Dudé solo un segundo antes de obedecer. Las 15 sombras se movieron como una sola, fluyendo hacia mí en una corriente oscura.
Sentí cómo entraban, frías y densas, llenando mis pulmones, mi estómago, cada cavidad de mi cuerpo. Por un momento no pude respirar. Por un momento pensé que había cometido un error fatal. Luego pasó. Las sombras se asentaron dentro de mí, y aunque podía sentir su presencia, su peso, no me controlaban. Eran pasajeros, tal como la figura había prometido. «Bien», dijo la figura dando un paso atrás. «Está hecho. Ahora sal. Sal antes de que cambie de opinión, antes de que la casa cambie de opinión». Me giré hacia la puerta, pero me detuve. «¿Por qué hiciste esto realmente? ¿Por qué me pediste que las liberara?» La figura se quedó en silencio por un largo momento. «Porque estoy cansado. Cansado de ser lo único que soy, cansado de este propósito singular. Tú me mostraste que hay formas de existir fuera de lo que pensamos que es nuestra naturaleza. Tal vez esto es mi forma de intentar cambiar, solo un poco. Solo lo suficiente para recordar que alguna vez, hace mucho tiempo, esta casa pudo haber sido construida con intención diferente. Eso es casi filosófico. He tenido siglos para pensar. Eventualmente, incluso los monstruos desarrollan filosofía. La figura señaló hacia la puerta. Ahora vete, Héctor Santiago Ruiz. Vete antes de que recuerde por qué nunca dejo ir a nadie. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Salí de la habitación del corazón y encontré que todos los pasillos ahora señalaban claramente hacia la salida. La casa me estaba guiando hacia afuera, o expulsándome. Era difícil distinguir la diferencia. Mientras caminaba, podía sentir las 15 sombras dentro de mí. Algunas susurraban, pequeños fragmentos de sus últimos pensamientos. «Gracias. ¿Dónde estoy? ¿Ya terminó?» No respondí. No sabía cómo. Finalmente, llegué a la puerta principal, la misma puerta por la que había entrado. Parecía haber pasado una eternidad, aunque no tenía idea de cuánto tiempo había estado realmente dentro. La luz del día se filtraba a través de las grietas en la madera podrida. Puse mi mano en la manija. Estaba fría al tacto. «Espera». La voz de la figura resonó desde algún lugar profundo dentro de la casa. Una última cosa. Me giré. La figura estaba al final del pasillo, apenas visible en las sombras. «Lo que hiciste hoy, cargar esas sombras, liberarlas. Eso te cambia. No mucho, no lo suficiente como para borrar lo que eres, pero lo suficiente como para que esa pequeña luz dentro de ti, ese niño, no esté completamente solo nunca más. Recuerda eso cuando las pesadillas vengan, cuando dudes de si hay algo en ti que vale la pena salvar. No estoy buscando salvación, lo sé, pero ahora la posibilidad existe, y eso es más de lo que tenías cuando entraste». Abrí la puerta. La luz del sol me cegó momentáneamente. Di un paso hacia afuera, y en el instante en que crucé el umbral, sentí las 15 sombras salir de mí como un suspiro colectivo. Se dispersaron en el aire, disipándose como humo en el viento. Libres, finalmente. Miré hacia atrás a la casa. Pude jurar que la estructura entera se estremeció. Las paredes crujieron con un sonido que era inquietantemente similar a un gemido de dolor. Las sombras en las ventanas se retorcieron violentamente, como si la casa misma estuviera experimentando agonía, porque por primera vez en su existencia había perdido algo. No a una víctima que escapó, sino parte de sí misma que había renunciado voluntariamente. Y ese acto, ese simple acto de permitir que 15 almas se fueran, había creado una grieta en su fundamento, una pequeña fisura en su certeza de propósito. La casa tembló de nuevo, más fuerte esta vez, y me di cuenta de algo. Tenía miedo, miedo de mí, miedo de lo que representaba, porque ahora sabía que podía cambiar, aunque fuera un poco. Y si podía cambiar, ¿qué significaba eso para su existencia, para su propósito?
Había entrado en esta casa como un hombre vacío, buscando algo que pudiera hacerlo sentir, y salía como... ¿Qué exactamente? No redimido, nunca sería eso, pero tal vez, solo tal vez, ligeramente menos vacío. Bajé el cerro sin mirar atrás. El camino de regreso al pueblo parecía más corto de lo que recordaba. Los árboles ya no se inclinaban en ángulos imposibles. Los pájaros cantaban de nuevo. La realidad se había restaurado a su estado normal. Cuando llegué al borde del pueblo, el sol se estaba poniendo. Pinceladas naranjas y púrpuras atravesaban el cielo. Era hermoso de una manera que no había apreciado en años, tal vez décadas. Me detuve en el único bar del pueblo. La misma mujer estaba detrás del mostrador. Me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. «Usted», dijo en voz baja, «usted fue allá arriba, a la casa». «Sí». «¿Y sobrevivió?» «Obviamente». Se persignó rápidamente. «Nadie sobrevive. ¡Nadie! ¿Qué es usted?» Consideré la pregunta. Era buena. ¿Qué era yo? Un asesino, un exconvicto, un hombre que había matado deliberadamente cada parte buena de sí mismo. Pero también ahora, alguien que había elegido ayudar cuando no tenía que hacerlo. Alguien que había cargado 15 almas atormentadas hacia la libertad sin recompensa ni testigos. «Algo peor que la casa», dije finalmente, y tal vez, en algún lugar muy profundo, algo ligeramente mejor. No esperé su respuesta. Salí del bar y continué caminando. No sabía hacia dónde iba, tal vez a ninguna parte, tal vez a cualquier lugar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a curiosidad sobre lo que vendría después. Detrás de mí, arriba en el cerro, la casa se asentaba en la oscuridad creciente. Las sombras dentro de ella se movían de manera diferente ahora, más cautelosas, más inciertas, porque habían aprendido una verdad terrible y maravillosa, que los monstruos vienen en muchas formas, y que algunos de ellos, los peores de ellos, caminan bajo la luz del sol sin proyectar sombra alguna porque ya viven en oscuridad completa. Y que cuando esos monstruos encuentran, aunque sea un fragmento de bondad enterrado dentro de sí mismos y eligen actuar sobre él, incluso casas embrujadas que han existido durante siglos pueden sentir algo que nunca habían sentido antes. Miedo, dolor y la posibilidad, por pequeña que sea, de que no sean las cosas más oscuras que existen en este mundo. Esa noche, en pueblos a cientos de kilómetros a la redonda, 15 familias reportaron el mismo fenómeno extraño. Sombras que de repente aparecieron en las paredes de sus hogares solo por un momento, lo suficiente para formar rostros reconocibles. Esposos muertos hace años, madres desaparecidas, hijos que nunca regresaron. Las sombras no hablaron. No se quedaron, solo aparecieron el tiempo suficiente para que sus seres queridos las vieran, para que supieran que finalmente, después de años atrapados en tormento, estaban libres. Y luego se desvanecieron en la noche, llevadas por un viento que olía a posibilidades imposibles y segundas oportunidades que nadie merecía, pero que algunos recibían de todas formas. En cuanto a mí, seguí caminando. Y en algún lugar dentro de mi mente, en ese rincón oscuro donde un niño de 8 años había estado esperando durante décadas, escuché algo que no había escuchado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Risa. No alegre, no inocente, pero risa de todas formas, y por primera vez en años interminables no la sofoqué. La dejé existir. Porque tal vez, solo tal vez, había descubierto que incluso en la oscuridad más completa, incluso en almas que se habían rendido hace mucho tiempo a la monstruosidad, puede quedar una chispa, no lo suficientemente grande para iluminar el camino.
No lo suficientemente fuerte para cambiar lo que eres, pero lo suficiente para recordarte que alguna vez fuiste algo más. Y que tal vez, en algún mañana distante e improbable, podría ser algo más de nuevo. O tal vez no. Pero al menos ahora la pregunta existía, y a veces, solo a veces, las preguntas son más valiosas que las respuestas.